Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Bueno, esta mañana ha sido bastante complicada en cuanto a lluvias y en cuanto a tráfico vehicular, pero ya está con nosotros nuestro invitado para este espacio de la entrevista, Otto Flores, abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo. Le damos la bienvenida, Otto. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez presente en la radio YSUCA, así que es un honor también para mí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Otto. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la situación de las cárceles en el país. Bueno, hemos estado viendo, Otto, afuera de las cárceles, en el penal de Mariona, en cárcel de mujeres, en el penal de Izalco. Lo veíamos desde el inicio de la entrada en vigencia del régimen de excepción en este lugar conocido como el Penalito, también como madres, padres, hijos también estaban buscando a sus seres queridos, queriendo saber algo sobre las personas detenidas en el marco del régimen de excepción. Hasta esta fecha ya son más de 30,000 las personas capturadas en el régimen de excepción. Ayer fuimos al penal de Mariona, por ejemplo, a cárcel de mujeres, y son mares de personas las que están ahí esperando a saber algo de sus familiares, y también habían llegado porque les habían dicho que ayer iban a dejar en libertad a las personas que eran inocentes y que habían sido capturadas en el marco del régimen de excepción. ¿Qué valoraciones tiene usted, Otto, sobre toda esta situación que se está viviendo? Bueno, creo que era, y lo dije yo en entrevistas al inicio del régimen, era algo que se veía venir. Nuestro sistema penitenciario tiene serios problemas aún antes con el régimen respecto al hacinamiento de personas. Como tal, es un sistema penitenciario deficiente, tanto a nivel de infraestructura, capacidad de esa infraestructura, así como a nivel de la estructura, llámese la Dirección General de Centros Penales, porque no puede contar ni con la tecnología necesaria, ni con los suficientes elementos humanos para poder llevar a cabo. Por ejemplo, un pequeño dato. Dentro de cada centro penal hay un equipo técnico que evalúa criminológicamente a un privado de libertad. Yo a través de los años he tenido algunos conocimientos y gente que ha trabajado y ha elaborado y que me comentaba, por ejemplo en el área psicológica, que me decía, mira, soy el psicólogo de tal centro penal y tengo que evaluar a más de 19,000 presos. Significa que yo le hago una evaluación a uno de 45 minutos y lo vengo a volver a evaluar 2-3 años después. Y eso estamos hablando antes del régimen. Ahora con el régimen, que tenemos más de un 100% ya en su capacidad, ¿cómo está una situación? Yo, por ejemplo, igual he hablado con otros privados de libertad que han salido y que hemos documentado y registrado, que ellos me dicen que a veces en una zona para 2,000 personas, o con capacidad de 2,000 personas, que ya estaba sobrepasada con esas 2,000 personas, han tenido que meter 6,000, 7,000. O sea, esa es una situación grave y era algo que ya se va a venir. Por ejemplo, ya vemos que está llegando más seguido medicina legal para evaluar a personas enfermas. Ya se está hablando de la preocupación que el exagerado hacinamiento puede dar lugar a un tipo de pandemia que ya se ha dado y que prevé también estas cosas, ya nuestro código y la ley penitenciaria y su reglamento. El problema es que pasamos a eso. Igual, la capacidad de la, digámoslo así, de la enfermería de ese lugar ya fue sobrepasado. O sea, era algo que venir, sin hablar la crisis humanitaria que está ocurriendo en lugares. Bueno, ustedes que ya visitaron, no sé si pudieron hablar con... Hay gente que lleva durmiendo ahí 30 días para saber sobre su familiar. En cartones. En cartones, debajo de la lluvia, viendo, sobreviviendo, a veces con un plato de comida o a veces sin nada. O sea, esa es la situación que está pasando actualmente.
Y ahorita, debido a la presión y que creo que ya por fin el sistema ha logrado procesar un cierto nivel de datos de las personas ingresadas, desde el viernes, este viernes que pasó, por ejemplo, la oficina del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, abrió una oficina para atender, por lo menos decirle a la gente, mire, su familiar está en tan celda, tan sector, prepárese porque del 20 de mayo al 20 de junio vamos a empezar a recibir paquetes. Esa es la situación que se está dando. Y es una situación que en verdad ya estamos llegando a un nivel de crisis humanitario. No sabemos, o sí sabemos, ha habido donde hemos registrado, donde ha habido casos donde las mismas personas, los mismos reos, nos están diciendo que ni ellos son capaces ya de soportar ese nivel de hacinamiento completo que tienen. O sea, es horrible ahorita. ¿De cuánto estaríamos hablando que podría ser el nivel de hacinamiento en las cárceles del país? Bueno, sí, ahorita tengo entendido que el último número eran como de 32,000, 33,000, dejémoslo en número redondo, 32,000. Si ya había más de 30,000, estamos hablando que casi ya es el hacinamiento del 100%. Para una capacidad que no tiene centro penal. Por ejemplo, yo decía igual en otras entrevistas, hacer un centro penal lleva tiempo. Crear una nueva ley, pero no hemos visto dónde se está haciendo, ¿no? ¿Qué proyectos? Y claro, si hacer un centro penal requiere un estudio técnico que se lleva su tiempo, es necesario, y aún más importante preguntarnos, ¿el Estado salvadoreño en este momento tendrá el dinero suficiente para crear ese centro penal? Igual la formación del talento humano que se necesita para administrar esos centros no es tan fácil de conseguir ni de formar. Y de financiar también, porque no solamente la construcción, sino también todo el personal que se requiere para ese centro penitenciario. Y es ahí donde viene algo que se tiene que poner a pensar. Estamos con un problema que se menciona, que organismos internacionales hablan que posiblemente caeremos en un default, un no pago de las deudas. Y ahora la pregunta es, la construcción y el financiamiento y el mantenimiento de esos centros penales y de la cantidad de cuestiones con lo referente solo a la alimentación de los privados de libertad. Solo esa alimentación debemos ver cuánto va a costar el Estado, porque el Estado tampoco los puede dejar morir de hambre. Si el Estado los deja morir de hambre, sin contar además de los homicidios que han ocurrido dentro del régimen que se tienen registrados, pero que tal vez posiblemente hay más, prácticamente el Estado está cometiendo delitos de tortura a nivel internacional. Violaciones a derechos humanos a nivel ya sistemático. Eso es lo que está sucediendo, una violación a derechos humanos a nivel sistemático, sin importar si la persona es inocente o no es inocente, pero ya de por sí a los privados de libertad se les está violando los derechos humanos ya a nivel sistemático. Sí. Otto, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero luego de la pausa vamos a seguir hablando sobre esta situación en los centros penitenciarios, a propósito de esto que menciona también sobre las muertes que se están registrando en el marco del régimen de excepción. Así es que volvemos de inmediato, no nos cambie. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde, y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
Continuamos con este espacio de la entrevista. Hoy hablamos sobre la situación de las cárceles en el país. Está con nosotros Otto Flores, abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todos. De todo. Otto, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba el tema de las muertes en el marco del régimen de excepción. Solo la organización Cristosal ha documentado 16 muertes de personas capturadas en el régimen de excepción. Sin embargo, se considera que podrían haber más. ¿Qué mensaje envía esta situación a la población salvadoreña y qué responsabilidad tiene el Estado salvadoreño ante esto también? Primero, la responsabilidad del Estado salvadoreño ya lo define no solo la jurisprudencia nacional, sino ya a nivel internacional, tanto como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos Europea, la Corte Europea y Africana. Define que todo privado de libertad, sea o no sea inocente, cuando ya entra a un centro penal o entra a una celda que está controlada por el Estado es garante de la vida, la salud y el bienestar físico y psicológico de esa persona. Es decir, si bien es cierto la persona se encuentra obligada a obedecer las reglas internas de dicho centro, pero a cambio de eso ellos obtienen el derecho de que el Estado les debe garantizar la vida. En este caso el Estado no lo ha hecho. Por lo tanto, el Estado, ya estamos hablando que hubo una violación sistemática al derecho humano de la vida. Y ya estaríamos hablando que inclusive si se iniciara un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, El Salvador podría ser condenado por estos delitos. Y es una condena al Estado como tal, porque no fue capaz y no preveyó de que este sobresaturamiento podría dar lugar al homicidio de personas dentro de los centros penitenciarios como tal. Y el problema que también vemos es que ni la Fiscalía ni el Ministro de Justicia se ha pronunciado sobre estos homicidios o investigaciones de estos homicidios. Y hay que preguntarse si de verdad es factible llevar a cabo una investigación con esa cantidad de hacinamiento de personas que existe. Se ve desbordada la Fiscalía en este caso, también es otro aspecto para valorar en esta coyuntura. No sabemos, no se ha pronunciado ni el fiscal ni el Ministro de Justicia sobre estos 16 homicidios que han ocurrido. Habría que ver si realmente, y si se llegan a cabo las investigaciones, se tendría que permitir el acceso a esa información a organizaciones civiles de derechos humanos o de nivel internacional para revisar si esas investigaciones se han llevado de la forma correcta. Esa es una situación que es preocupante. Por eso menciono de que ya estamos hablando de una violación sistemática de derechos humanos. Sí. Otto, si el Estado es responsable de estas muertes que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios, de las cuales no se sabe si realmente se está realizando algún tipo de investigación o no, ¿los familiares de estas personas podrían interponer algún tipo de denuncia ante estos fallecimientos? ¿Qué es lo que pudieran hacer? Primero, la familia puede intentar sin ningún problema, tendría que acercarse a Fiscalía para hacer la denuncia, también a la Procuraduría de Derechos Humanos, y si es posible también buscar ya sea organizaciones como nosotros o Cristosal, pero para intentar llevar un proceso ya a nivel internacional. Inclusive se podría intentar llegar a través de la ley de daño moral que existe en nuestro país para inclusive demandar económicamente al Estado. Demandar económicamente al funcionario o a los funcionarios o a la institución a la que pertenece para poder obtener un beneficio económico tras la muerte de esa persona dentro del centro penitenciario. Ese es un tema que es bien importante y que desgraciadamente no se ha tocado dentro de lo que es el régimen. Muchas personas han sido detenidas a pesar de que han mostrado documentos adecuados para que les den arraigo y no les han dado medidas. Las han obligado a estar hasta 30 días, 45 días en un centro en pésimas condiciones en un establecimiento donde están violándole sus derechos humanos, los dejan libre y claro, la gente sale feliz. Pero ¿y quién le va a recuperar esos 45 días? Ese daño psicológico, ese daño físico. Y muchas familias dicen, ya hasta perdió el trabajo. Las personas que estaban trabajando dicen, no, ya no van a salir, sí salen, pero ya no tienen trabajo. Exacto, la economía, y aún así siguen atadas al proceso. Un proceso que con las reformas que hizo la Asamblea Legislativa, un proceso que puede durar 5 o 6 años. Entonces, creería yo de que existen los elementos necesarios para demandar al Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero el proceso nos obliga a primero ir a nivel nacional para después pasar al otro lado internacional. Pero realmente
considero que las personas es necesario hablar de estos temas para que conozcan sus derechos. Es necesario también hacerle entender al funcionario de que si ellos cometen errores y esos errores tienen costos en la vida de alguien o en su dignidad, ellos tienen que ser responsables y tendrían que pagar algo y pagar esas responsabilidades. Ahora, Otto, las familias también están yendo a las instituciones, pero las instituciones no las reciben o les dicen no podemos hacer nada, como el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Le dicen, bueno, es que no podemos hacer nada para ayudarle. ¿Cómo ve usted esta situación? Vaya, el problema es que estamos viendo que prácticamente el gobierno ha acotado todas las instituciones que servían de contrapeso para él. Llámese la Asamblea Legislativa, llámese la Corte Suprema de Justicia, llámese la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero aún así es importante que se vaya a la Procuraduría, porque la Procuraduría puede ofrecer, aunque sea permanencia de un registro como tal, que se quede ese registro, y si no, acudir a otras organizaciones, los Siempre Sospechosos de Todo, Azul Originario, Cristosal, o sea, muchos que están trabajando en diferentes formas para registrar. ¿Por qué? Porque es necesario registrar estos hechos para después intentar iniciar procesos legales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso es importante. Desgraciadamente los procesos legales son muy lentos, pero es algo que es inevitable y tenemos que lidiar con eso del tiempo. Pero sí es importante registrar. Y como decimos, inclusive, desgraciadamente también la comunidad internacional se ha quedado bastante atrás, y a pesar de la situación que estamos viviendo. Con respecto a esta situación que usted menciona de la comunidad internacional, ¿qué aspectos son los que podría ver la comunidad internacional? ¿De qué manera podría ser condenado el Estado salvadoreño más adelante ante esta situación que se está viviendo en el país? Bueno, ya tuvimos un caso que fue, creo que según recuerdo fue el 2019, el caso Agapito, donde hubo una condena de forma ilegal porque no hubo una buena investigación. Si vemos, hay una gran cantidad de personas que han sido detenidas sin tener ningún fundamento como una investigación previa para generar su detención. Simplemente los jueces que han sido nombrados por el gobierno, y eso también un tema que quiero tocar, se han basado simplemente en las sospechas de un policía para detenerlos, a pesar de que han mostrado arraigos. Yo he registrado casos donde he asesorado a familias de profesores o directores de escuelas que han sido detenidos y han mostrado todos los elementos para que les pudieran dar medidas alternativas a la detención y no se las han dado. Ese es un tema que es horrible, es un retroceso. Prácticamente estamos viviendo los años 1970, donde un juez tenía atadas las manos. Los jueces no están utilizando criterios jurídicos, están utilizando o están siendo presionados políticamente. Y el mayor ejemplo es porque, a pesar de que estos juzgados especializados se crearon para beneficiar al régimen, se han visto tan saturados que han tenido que acudir a los juzgados de paz. Los jueces de paz, muchos, son jueces que tienen años de experiencia o años de haber sido nombrados y han sido nombrados en otras épocas anteriores, no deben favores políticos, tienen más experiencia, tienen más criterio y pueden soportar mejor una presión política. En muchos de esos casos, a las personas que han presentado los arraigos de manera correcta en los juzgados de paz, sí se les ha otorgado las medidas. Han sido estas personas que han sacado... Han sido algunas. Pero ahora existe el problema, y eso ya lo pude constatar con 2 o 3 casos de varias personas, de que las cámaras, igual, por la presión política en las cámaras, han revocado esas medidas. Eso es lo que está pasando. Ahora que he mencionado, Otto, sobre esta situación que dejan en libertad a los privados, las familias que están ahí esperando día y noche dicen, no nos movemos de acá porque en cualquier momento lo pueden dejar libre, a medianoche, en la mañana, en la tarde. Hasta hace poco que se supo de que en las mañanas también ya estaban dejando algunos en libertad, pero fue lo que se dio ayer, por ejemplo, entre 8 y 9 de la mañana les habían avisado que iban a dejar en libertad a algunos detenidos, pero se dio esa aglomeración y entonces los custodios dijeron,
ya no los vamos a dejar en libertad. Y de castigo, una familiar que estaba ahí esperando decía que los custodios le habían dicho, de castigo ya no vamos a sacar a nadie toda esta semana, sino hasta la siguiente. ¿Qué valoraciones tiene usted sobre esta situación? Es que, vaya, bueno, perdón, es que a veces lo sobrepasa a uno pensar la situación. Sí. Pero es que es inaudito. No están, como digo, no están ocupando ningún tipo de criterio legal. Es un criterio político, y no político desde el punto de vista científico, es un político electorero y político de relaciones públicas. Ellos comenzaron a sacar a personas desde hace como 35 días porque comenzaron a darse cuenta que había muchos correligionarios o gente que había votado por ellos o le había logrado ayudar a ganar algunas comunidades, y comenzaron a soltarlos. Y como también otros comenzaron a ver el punto de vista electoral, que comenzaron a afectar a demasiada gente. Y los mismos jueces también ya un poco más preocupados por la situación que se está dando. Entonces, ellos decidieron sacar a las personas en la tarde, pero con la promesa que inmediatamente salieran los familiares se llevaran, pero porque ellos no querían que se viera una gran cantidad de gente saliendo, porque si los medios mostraban eso, se iba a demostrar de que también el régimen ha sido más un show político, pero un show político que ha costado vidas humanas, ya costó vidas humanas. Eso es lo que ha pasado. Por eso digo, no hay un criterio jurídico para realmente hacer eso. ¿Cuál es el problema de la aglomeración que se dio el lunes? Simplemente, en esas imágenes y videos que han mostrado la gran mayoría de medios, usted se puede percatar de que afuera de las cárceles ya hay una crisis humanitaria, ya no solo adentro, sino afuera. Y eso ya genera una emoción en la población que en algún momento va a emitir su voto. Y además ya que ya está afectando a un sector de la población que fue la que le dio el voto a usted. Y eso es lo que creería yo que por lo que más que todo están temiendo. Ante estas audiencias también, Otto, que se están realizando, usted mencionaba sobre la falta de independencia de los jueces en el país. Se ven estas audiencias masivas de capturas que se han hecho de personas que en algunos casos que son inocentes y que están demostrando su inocencia, pero otros casos también que tenían antecedentes penales o por llamadas anónimas. Ahora vemos también la publicidad del gobierno que dice necesitamos tu ayuda, llámanos, ¿verdad? Y pon tu denuncia, y entonces van y capturan a la persona. ¿Esto es procedente, este tipo de actuación? Vaya, desde el punto de vista de la criminología, la denuncia ciudadana es necesaria. Pero la denuncia no ciudadana dentro del derecho penal y la criminología se llama como notiti crimin, es decir, una información criminal. Pero es en base a esa noticia criminal que la policía, la sección de investigación de la policía y la misma fiscalía comienza a realizar una investigación. Pero el problema es que ahorita esta denuncia anónima se ha convertido en de que yo te denuncio, voy, te detengo, y si no tengo con qué detenerte y todo, te pongo organizaciones, ahí ves vos cómo vas a hacer ahí en el proceso. Eso es lo que está pasando. Como tal, la gente con registros. Bueno, había gente que ya estaba con medidas, porque había aceptado una abreviada en un proceso, y le están llegando a traer. Hay gente que la sacaron 7 horas después y a las 7 horas lo llegan a traer. Pero también es entendible porque yo recuerdo que muy bien el movimiento de trabajadores de la policía dijeron que estaban pidiendo cuotas de arresto y se están dando todavía las cuotas de arresto. Y lo vemos claramente que todavía para mantener feliz al movimiento de trabajadores de la policía, cada queja que hace el movimiento en alguna medida está intentando ser apaleada por medio de reformas en beneficio de los agentes de policía. Porque inclusive recuerdo que el presidente del movimiento ante la BBC mencionó que había cuotas de arresto y creo que todavía las hay. Entonces el gobierno lo que quiere es presentar números. Ayer creo que vi por primera vez el spot publicitando que habían logrado pacificar El Salvador. Pacificar, pero ¿cómo? ¿Y cómo y cuándo? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Sabemos, porque realmente lo que estamos haciendo es una bomba de tiempo.
Si se llegara, por ejemplo, al haber tantas personas detenidas y el número de custodios es tan bajo, ¿qué tal si los grupos o estructuras criminales se podrían hasta más fácil tomar una cárcel? Entonces, realmente es muy insensato pensar que se va a poder mantener un régimen durante mucho tiempo y querer llenar o sobrepasar la capacidad del sistema que existe. Otto, nos han llegado algunos mensajes a través de WhatsApp y también en nuestra transmisión en Facebook a través de nuestra fanpage Radio YSUCA 91.7 FM. Dice Lidia López, gracias por la información. Elena Nordín dice, eso siempre ha sido problema en nuestro país. El desarrollo socioeconómico siempre ha sido problema y hoy es todavía mayor ese problema con lo de los penales o cárceles. Esto es mayor hoy en día. También José Cruz dice, estas entrevistas son tan necesarias para nosotros. Luego dice Tito Ellis, buenos días, la situación de derechos humanos en El Salvador está cada día más grave, mucha gente está pagando algo que no debe. Lo que vemos desde fuera de El Salvador es que ha vuelto a 1980 cuando fue la guerra. Luego dice Heidi Castro, Bukele es un farsante y engañó al pueblo con sus discursos de nuevas ideas. Luego nos llega un mensaje más, dice el Estado salvadoreño ya ha sido sancionado en otras veces y nunca responde, simplemente no le importa. Luego dice, a través de WhatsApp también hace una pregunta más. ¿Cuántos casos conoce el entrevistado? Imagino que está preguntando de cuántos casos han llegado a denunciar a la organización de los siempre sospechosos de todo. Y aquí dice, le pueden preguntar más sobre esos casos de profesores detenidos. Vaya, ¿cuántos casos ahorita hemos registrado? Según recuerdo, ahorita voy por 21. Me imagino que otras organizaciones andan por números mayores. De profesores detenidos conozco 2 casos. Un caso en San Vicente, que era un profesor que trabajaba en su escuela, también estaba iniciando su emprendimiento de un agroservicio. Él es profesor en un municipio de San Vicente. Se dirigió a San Vicente, iba con su hija y llevaban $300 para comprar implementos para vender en su emprendimiento. Los detienen unos policías y unos soldados. Detienen a la joven y le preguntan por qué cargaba ese dinero y ella no lo pudo justificar, les quiso enseñar todo, el papá se mete, se lo llevan los dos. A pesar de que llegó, a la hora llegó la esposa del profesor con toda la documentación porque tenían todo lo legal para probar de que tenían un agroservicio, los dos fueron juzgados y fueron decretados 6 meses para detención provisional. Segundo caso, un director de aquí de un centro escolar de Santa Tecla, también tenía su emprendimiento, tenía un pequeño taxi con el que trabajaba con un amigo los fines de semana o en tiempo libre. Lo llegaron a traer porque supuestamente habían sido señalados de que ellos movían a veces a miembros de estructuras de pandillas. Presentaron toda la documentación del ministerio y aún así fue decretado 6 meses con detención provisional, a pesar de que era una persona con diabetes, diagnosticado por el Seguro Social, y se presentaron esos documentos. Eso es lo que se está viviendo ahora. En el caso de estas personas, ¿han podido demostrar la inocencia? Es decir, ¿han tenido la oportunidad en la Procuraduría General de la República de entregar los documentos o en centros penales? ¿Cómo se les ha ido obstaculizando en su proceso? Primero, en algún momento la Procuraduría General de la República comenzó a solicitar documentos para presentar arraigos, un arraigo domiciliar, donde vive, un arraigo familiar que tiene una familia, un arraigo laboral, indicar de que esa persona no iba a huir del proceso. Pero en algún momento, dado que los jueces nombrados no le dieron crédito, dejaron de pedirlos y en algún momento ya no los querían recibir en algunas oficinas de la PGR. En otros casos ha habido donde compañeros, colegas, defensores particulares no se les ha permitido el acceso a la audiencia.
hay casos donde las listas que se presentan de una gran cantidad de personas detenidas no están completas. ¿Lo hacen adrede o no lo hacen adrede? No sabemos, pero no están completas y eso obstaculiza el ejercicio de una defensa penal. Sí. Otto, se está diciendo de que podría extenderse aún más el régimen de excepción. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la población? Primera implicación es de que la violación sistemática de derechos humanos va a seguir. Y ya no hablo solamente al privado de libertad, sino que hablo a cualquier ciudadano que viva en una zona marginal y que tenga un problema con alguien, o con un contacto con algún miembro de una policía, podría ocurrir, o que tenga un problema con un policía. Ya se vuelve un peligro. Creo que las personas de las zonas marginales ya ven a la policía ya no como alguien, un servidor, sino que ya como un enemigo más, casi como alguien de una estructura. Entonces, aparte ya estamos hablando de una violación sistemática, estamos hablando que ya el sistema ya colapsó, porque ya colapsó. Estamos hablando de una omisión por parte de los jueces nombrados de toda la jurisprudencia que indica cómo se va a probar que existen agrupaciones ilícitas. Nuestro país tiene una gran cantidad de jurisprudencia y material de lectura para demostrar cómo alguien pertenece a esa estructura, pero ahorita prácticamente una investigación de 8 meses para probarlo de una estructura se está haciendo en 15 días y los jueces lo están admitiendo solo por presión, y los jueces se escudan por la reforma que hubo del aumento de años de 20 a 30 años, pero esas ya son condiciones que ya fueron superadas hace mucho tiempo por la Sala de lo Constitucional, y aún así no se atreven a soltarlos como tal. Me imagino que ha de haber mucha presión sobre él. Otto, ¿qué implicaciones o qué consecuencias podríamos tener en un corto, mediano o largo plazo de toda esta situación que se está viviendo en el país? Es decir, de toda esta gente que podría ser condenada de manera injusta, o de toda esta situación que se está viviendo de un hacinamiento, de toda esta situación de los familiares de estas personas que han sido privadas de libertad en el marco del régimen de excepción. ¿Qué consecuencias podríamos tener como país? Primero, como país prácticamente estamos indicando que tenemos un retroceso enorme al Estado de Derecho como tal. Igual a la misma democracia. Un Estado democrático no va a utilizar criterios políticos en vez de criterios jurídicos para ejercer la detención provisional de alguien. Ya tenés un sistema colapsado. Con esto el sistema va a terminar de quebrar. Vamos a tener un sistema penitenciario que va a terminar prácticamente destruido para procesar ese nivel de información, de datos y de personas. Un sistema que por la cantidad de gente que hay ahorita no va a poder dar ningún servicio prácticamente, y que a puras penas está saliendo adelante. Estamos hablando también inclusive a mediano plazo de que podría darse los momentos de un estallido social como tal. Porque todas estas personas, si terminan siendo condenadas, son condenas de 20 a 30 años. Gente que tal vez no tiene nada que ver. Gente que tal vez ni siquiera conoce a alguien de una estructura. Entonces, hablamos de eso. Y a largo plazo, hablemos que estamos prácticamente casi alimentando el germen de una posible estallido social, y aparte de que también el Estado salvadoreño en algún momento, cuando quiera acudir a nivel internacional por dinero, media vez haya condena o no haya condena, no va a ser tan fácil recuperar ese dinero. No vamos a poder obtener financiamiento. Porque, bueno, me llamó la atención que alguien decía que ya había sido condenado El Salvador. Sí, ha habido condenas, pero si bien es cierto, esas condenas se siguen más por una cuestión ética política, pero es la presión internacional diplomática y la presión económica que hacen de ellos para que se tengan que hacer algunas cosas. Entonces, llama la atención de que si el gobierno planea seguir con el régimen, la pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar ellos por mantener esta política, porque también esta política le va a costar
a nivel electoral le va a costar muchos votos y también a nivel financiero le va a costar mucho, tanto el mantener a esas personas detenidas como también el hecho de que si quieren acudir a nivel internacional por dinero, es bien difícil que se lo van a dar. ¿Considera que este tipo de acciones debilitan a las estructuras delincuenciales o las fortalecen? Este problema de las estructuras lo vemos solo desde un punto bien represivo y creemos que una estructura criminal como las pandillas son altamente, podríamos decir, estáticas, pero no es así. Las estructuras de las pandillas son altamente mutables. Ellos pueden mutar según el ambiente, pueden cambiar, inclusive ya ha habido casos y me han reportado casos que las extorsiones siguen todavía, se sigue extorsionando, es decir, que hayan logrado atacar el núcleo de la estructura, yo lo dudo mucho. Por ejemplo, tenemos la información que brindó el Faro sobre la tregua, independientemente, y que felicito al Faro por esa información, pero hay que ver, pero si lo vemos desde un plano de vista más criminológico, la pandilla hizo eso como un movimiento, como un ataque político. Es decir, su estructura y de toma de decisiones está aún tan intacta que puede darse el lujo de planear un tipo de ataque así. Porque para el gobierno eso fue un ataque político, de parte de la estructura al gobierno. Porque claramente ellos sabían, las estructuras sabían, de que al revelar esto iba a generar mucho más descontento. Y ya lo comenzamos a ver. Hoy en la madrugada estaba viendo que un canal de televisión preguntó a muchas personas y mucha gente decía, no, está bien que los ataquen, pero hay gente que es inocente. Ya estás comenzando a ver más descontento. Sí. Otto, ya solamente nos quedan 2 minutos para finalizar este espacio. Así, de manera muy puntual, ¿qué alternativas son las que debería tomar el Estado para combatir toda esta situación de violencia en el país sin vulnerar derechos humanos como lo está haciendo ahora? Primero, lo que tiene que hacer es fortalecer la capacidad de investigación de la policía. En verdad, empezar a fortalecerla. Segundo, otorgar y dejar la presión política en contra de los jueces para que se otorguen medidas alternativas a la detención provisional para muchas personas. Tener a 34,000 personas en un centro penitenciario, o mejor dicho, ahorita sumando, tener como más de 65,000 personas en un centro penitenciario, en todo el sistema, no ayuda en nada realmente a detener las cosas, porque en algún momento, si hay gente que pertenece a esas estructuras, con las estructuras ya existentes, van a obtener mucho más control dentro del centro penitenciario como tal, porque son un mayor número. Entonces, eso al final termina beneficiando más a una estructura que debilitándola. La verdadera forma de debilitar una estructura es lograr que muchos miembros de las estructuras abandonen la estructura como tal. Entonces, se debe existir un programa tanto de prevención como de reinserción social, pero debe ser un programa que tiene que ser pensado a largo plazo. El problema de las pandillas no se va a solucionar en 4 o 5 años y meter tal número, no. Hay que ver también el problema de las pandillas como una cuestión de tipo cultural o una subcultura que ahí sigue y ahí permanece. Y a menos que a esa subcultura nosotros la combatamos de la manera adecuada, nunca va a desaparecer. Bueno, Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra